palabra de parte de Dios que ha estado inquietando mi corazón en estos últimos meses, y creo, en mi humilde opinión, creo que es una de las temáticas más relevantes de la vida cristiana, como es el crecimiento espiritual. Fíjese que a través de los años, los cristianos, por decirlo de alguna manera, se ha ido perdiendo ese deseo de crecer espiritualmente como persona, como individuo. A veces nos enfocamos en el crecimiento como organización, en el crecimiento en las finanzas, en el crecimiento en cualquier otro ámbito, pero a veces perdemos de vista el crecimiento personal, espiritual. Y yo creo con todo mi corazón que Dios me ha estado inquietando a hablar de este tema, una temática muy eficaz, pero a veces muy olvidada en cuanto a crecer espiritualmente uno como persona. Porque de nada me serviría a mí estar rodeado de personas que están creciendo si yo no estoy creciendo espiritualmente. Porque en el día cuando tengamos que bajar al sepulcro, no se asuste, casi no nos gusta escuchar esto de bajar al sepulcro, pero cuando vamos a bajar al sepulcro, o ya sea que Cristo venga a levantar a su iglesia, lo que va a contar es esa relación personal que usted y yo tuvimos con Él. No va a contar si estuvimos casados con una buena mujer de Dios, con un buen hombre de Dios, si estuvimos en una buena iglesia, si tuvimos un gran pastor. Eso no va a contar para nada. Lo que va a contar es mi relación personal con Él. Y usted va a ver que durante estas últimas décadas, los cristianos, bueno, no en lo general, pero una gran mayoría de cristianos se ha enfocado en cosas triviales, cosas secundarias, perdiendo de vista lo más importante, que es nuestra relación personal con Dios. Y viendo lo que estamos viviendo, lo que la iglesia está enfrentando, yo creo que Dios quiere hoy hablarnos a usted y a mí y enseñarnos que Él está interesado en que usted y yo crezcamos como persona, como individuo. En su nivel espiritual usted ya no debe de parecerse como estaba en el mes pasado. Tiene que haber crecido, conocer mejor a Dios, tener una cercanía más profunda con Él. Porque la iglesia no es sencillamente una organización religiosa. La iglesia es más que una organización religiosa. La iglesia es más que un movimiento eclesiástico. La iglesia es más que una sociedad de personas que creen en Dios y que lo adoran. La iglesia es un organismo vivo cuya cabeza es Jesucristo. De allí la importancia que usted y yo como células vivas en ese cuerpo de Cristo nos mantengamos saludables, número uno, saludables, y como consecuencia creciendo en la obra de Dios. Yo me recuerdo en mis años mozos, no ha pasado mucho, cuando recibí al Señor, tenía 17 años, y cuando llegué a la iglesia, llegué con ese entusiasmo de trabajar, de hacer cosas para Dios. Y 2 que 3 ancianos de la iglesia dijeron: ahorita se le va a pasar al niño el entusiasmo. Ahorita está emocionado porque son sus primeros años, pero ahorita se le va a pasar. Y mi madre, que era una mujer, no tenía alfabeto, pero una mujer sagaz en las cosas de Dios, me llamó cuando llegué a casa y me dijo: mijo, que nunca se cumpla la palabra que ellos acaban de decir. Usted demuéstreles que la pasión suya no es temporal, no es emoción, no es pasajera, es una pasión que debe de ir creciendo. Y para la gloria de Dios, lo quiero decir, ya pasaron más de 40 años y esta pasión va creciendo cada día. El anhelo va creciendo por servir al Señor. Entonces yo quiero animarlo a usted a que me regale, me preste su atención por unos minutos, porque quiero transmitirle algo de parte del corazón de Dios que tiene intrigado el corazón de Dios, y es nuestro crecimiento espiritual como personas, como individuos. Por eso es que le he titulado al mensaje de hoy: creciendo
en Cristo. Porque ese es el anhelo de Dios. Crecer en Cristo. Mire, a Dios no le impresiona que tengamos un gran ministerio. A Dios no le impresiona que tengamos una gran familia. A Dios no le impresiona que tengamos una gran economía. Todo eso es bonito. A Dios le impresiona que estemos creciendo como células vivas del cuerpo de Cristo. El apóstol Pedro dice: como piedras vivas, nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo. Fíjese, tan importante es para Dios el crecimiento espiritual de la iglesia y de los creyentes en particular, que Él mismo estableció 5 ministerios para proteger la iglesia, para fortalecer la iglesia, para edificar la iglesia. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, allí en el capítulo 4, empezando el versículo 11, el apóstol Pablo lo relata de esta manera y dice: y Él mismo, o sea, Jesús mismo, no una persona diferente, no, Jesús mismo. Esto me intriga a mí, así como empieza el pasaje. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para alcanzar plena madurez. Oiga, crecimiento, para alcanzar plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, oiga, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quiero repetir esto porque es medular en la palabra que quiero transmitirle de parte de Dios ahora. El apóstol Pablo dice: para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego dice: por quien todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por todas las coyunturas, recibe el crecimiento de acuerdo con la actividad propia de cada uno de los miembros, para ir edificándose en amor. Qué palabra, hermanos. Él mismo. Me atrapó esta palabra que dice Él mismo, porque usted va a ver que de repente en las últimas décadas, ahora cualquier persona puede ungir a quien quiera, y tú eres apóstol, tú eres profeta, tú eres pastor, este no es el tema de ahora, pero Jesús estableció 5 ministerios que son lo que Él formó para desarrollar la iglesia, para capacitar la iglesia. Pero la primera palabra que me atrapa es cuando dice Él mismo. O sea que el llamado de Dios es directo al corazón. Yo siempre, cuando hablo con amigos míos, ministros, siempre hablamos de los temas, porque es una pregunta que me hago cada día. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué me interesa hacer lo que me interesa hacer? Debemos de entender que Dios estableció esto desde el principio. Entonces esto me da la pauta para empezar diciéndole esto: que el éxito en la vida cristiana está en crecer conforme al carácter de Cristo. El éxito, repito, no es que nosotros tengamos un tremendo ministerio. Eso es bonito. El éxito no es tener un gran edificio, tener los mejores programas. El éxito no es tener la mejor música. El éxito, de acuerdo a la palabra de Dios, es crecer cada día conforme al carácter de Cristo. Y eso es lo que vamos a aprender juntos hoy con el favor de Dios. Lucas, el evangelista, relata el incidente cuando Jesús se les perdió a José y María allí en Jerusalén. Ellos fueron a adorar al templo. Se dice que Jesús tenía como 12 años, estaba entrando a la adolescencia, y en medio del gentío José y María se van del templo
y no se percatan que Jesús se les queda allí. Y cuando se regresan a buscarlo, lo encuentran a Jesús en el templo, rodeado de los doctores de la ley, rodeado de los maestros, de toda la gente allí en el templo. Y dice que estaba platicando con ellos acerca de las escrituras, les estaba respondiendo preguntas. Un niño de 12 años se está impresionando a hombres que quizás toda su vida habían estado allí como maestros en Israel. Y Lucas pone una nota puntual allí en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, en el versículo 52. Lucas dice: y Jesús crecía en sabiduría. Tome nota que tenía 12 años cuando Jesús hace esta declaración. Jesús tenía 12 años cuando pasó este incidente. Y Lucas dice: y Jesús crecía, número 1, en sabiduría. Número 2, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Subrayo por lo menos 4 aspectos del crecimiento de Jesús que deben de estar en la vida de cada cristiano en este tiempo. Lucas dice que Jesús crecía en sabiduría. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría, dijo el apóstol Santiago, el que necesite sabiduría, pues pídasela a Dios. Y Jesús crecía en estatura. Él, como tenía 12 años, se puede decir que crecía en estatura física también, pero esto es aplicable en la estatura espiritual. Para los que ya tenemos mucha juventud acumulada, ya no cuenta, ¿verdad?, crecer físicamente, pero en lo espiritual crecer, tenemos de tener una estatura espiritual más alta cada día. Y luego Jesús crecía en gracia para con Dios. La palabra en el griego es charis, que lo que significa es favor. Jesús tenía favor con Dios, pero eso no es todo. Jesús tenía favor con la gente. Ahora, esto me da la pauta para pensar que si nosotros vamos a crecer conforme al carácter de Cristo, debemos de crecer en sabiduría, debemos de crecer en estatura espiritual, debemos de crecer teniendo favor con Dios, pero también debemos crecer teniendo favor con la gente. ¿Alguna vez usted ha escuchado a esos predicadores que dicen, o cristianos que dicen: a mí me importa lo que Dios piense, pero no me importa lo que la gente piense? Yo digo, eso está muy mal, porque la Biblia dice que debemos tener favor con la gente. Ahora, si la gente está diciendo algo mal de usted, mintiendo, entonces usted debe de tratar de ignorarlos, perdonarlos y ya. Pero importa lo que la gente dice. O sea, lo que la gente habla hay que tomarlo en cuenta y analizarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús tenía favor con la gente. Esto no quiere decir que los tenía contentos a todos. Usted se va a dar cuenta en el desarrollo de esta enseñanza de hoy que Jesús tuvo confrontaciones serias con personas de su tiempo. O sea, no es que le cayó bien a todo el mundo, no es que con todos congraciaba, pero aquí el evangelista Lucas dice puntualmente que Jesús tenía favor. La palabra es charis, que significa favor con la gente y con Dios. Ahora el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20: todos los miembros de la iglesia son como un edificio. Traducción lenguaje actual. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Y en este edificio Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor por su unión con Jesucristo. Y termina el apóstol diciendo: ustedes también. Cuando dice ustedes también, está hablando de los gentiles, porque está diciendo una palabra que tiene que ver en la unión que hay entre judíos y gentiles. Y dice el apóstol: ustedes también forman parte de este mismo edificio en donde Dios habita en medio por su espíritu. La Reina Valera dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo. Lo que está diciendo el apóstol es: hay que edificarse
en el fundamento de los apóstoles y profetas, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, los apóstoles del Señor, y la piedra principal, la piedra que une, que hace un solo pueblo, se llama Cristo. O sea, ahora usted va a ver que hay mucho movimiento apostólico y profeta diciendo que son el fundamento. El fundamento ya fue puesto. Ya fue puesto por los apóstoles del Señor en el primer siglo y por los profetas del Antiguo Testamento. Esa es la exégesis correcta de Efesios 2:20. Edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, y Cristo viene a unir, a ser un solo pueblo para la gloria de su nombre. Ahora, aquí viene la gran pregunta: ¿cómo podemos crecer? Porque aquí es donde de repente, si no entendemos nosotros la manera como vamos a crecer como individuos, podemos tropezar y caer en lo que mucha gente hace, que anda tratando de satisfacer sus propios intereses, dándose cuenta que lo más importante es crecer en el Señor. ¿Cómo podemos crecer? El apóstol Pedro nos da unas pautas extraordinarias de cómo podemos crecer. Y yo quiero hacer esta más que una predicación, hacerlo como un estilo de enseñanza donde usted y yo podamos crecer, no solo en el conocimiento de la palabra, sino crecer de acuerdo al carácter de Cristo. Lo felicito si usted está tomando nota, porque lo que le voy a entregar ahora lo va a posicionar a usted en una postura en donde no va a poder ser engañado o arrastrado por cualquier viento de doctrina. Porque si algo está peligroso en este tiempo de las redes sociales, es que ahora, si un creyente no tiene fundamento, puede terminar siguiendo cualquier cosa. Mire que no quisiera decir esto, pero tengo que decirlo. La tristeza más grande para mí en este tiempo es encontrarme con creyentes que en otros tiempos yo los conocía, que estaban sirviendo al Señor en una iglesia que tiene una palabra correcta, pero ahora los miro y me dicen: no, estoy yendo al salón del reino. Otro me dice: no, es que fíjese que me tuve que volver a bautizar en el nombre de Jesús porque el bautismo que me dieron como que no valía. Entonces, y digo, este creyente era como un niño. Como un niño que tú le dices: mijo, ¿quiere un chocolatito? Y con ese chocolatito te lo puedes llevar para donde quieras, porque es un niño. Entonces el apóstol Pedro, nos va a dar este día unas pautas que, si usted y yo las agarramos y las hacemos nuestras, nos van a cambiar la vida y nos van a ayudar para crecer. Que nadie lo mueva a usted de lo que usted cree. Que nadie lo mueva a usted de la palabra que Dios ya ha puesto en su corazón. Porque miren, el tiempo que estamos viviendo ahora es un tiempo peligroso. Usted se va a dar cuenta que ahora usted prende la televisión y usted puede escoger entre 1001 programa, entre 1001 pastor a quien va a escuchar, pero usted no sabe realmente qué es lo que hay detrás de todo eso. Por eso es que el orden de Dios siempre sigue vivo, siempre sigue vigente, donde todos tenemos que pertenecer a una casa y crecer juntos de acuerdo a la palabra del Señor. Como yo siempre se lo he repetido a ustedes, si yo me paro aquí a enseñarles algo que no está en este libro, no lo reciba, porque no es de Dios. O sea, yo no voy a parar aquí a hablarles acerca del pastor Cabrera, de lo que yo creo, de lo que yo supongo, o de una revelación que esté en contra de la palabra. Siempre que voy a estar aquí y Dios me ayude para lograrlo hasta el último suspiro de mi vida, es enseñarle la palabra como está, como Dios la ha dejado para nosotros. Y Pedro nos da las pautas cómo crecer saludables en la vida cristiana y no estancarnos, tener un crecimiento constante. En la primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 2, y los primeros 2 versículos son versículos que usted y yo ya los conocemos, lo sabemos hasta de memoria, pero son pasajes que nos posicionan a usted y a mí, nos traen de nuevo a pensar cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y se lo voy a leer de la traducción Dios habla hoy. Dice la primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 2, 1 y 2. Dice: por lo tanto, dice el apóstol Pedro, despójense de toda clase de mal, de todo engaño, de toda hipocresía, envidia,
y toda clase de chismes. Y como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche espiritual pura, para que por ella o por medio de ella puedan crecer y tengan salvación. Por lo menos Pedro señala aquí 6 asuntos indispensables para tener una vida cristiana saludable y creciendo siempre, constantemente creciendo. Se lo voy a decir rapidito porque eso no es la médula de la palabra, pero así rapidito lo voy a decir. La primera cosa que el apóstol Pedro señala aquí para tener una vida saludable cristiana y crecer es que tenemos que aborrecer. Diga conmigo, aborrecer. Tenemos que aborrecer todo aquello que ética y moralmente se considere dañino. Oiga usted que este es un asunto personal de nosotros con Dios. Yo no soy de los que favorezco el estar poniendo reglas. No hagas esto, no te metas allí, no camines así, no hables, porque entonces nos volvemos como títeres, ¿no? Dejamos de ser personas. Yo no creo en asuntos de poner reglas. Lo que creo es enseñar la palabra y entender que cada cristiano somos responsables de nuestra vida. Cada uno somos responsables. Yo puedo enseñar la palabra a ustedes aquí cada domingo o cuando nos reunimos, pero yo no puedo andar con usted en el trabajo, en el supermercado, o sea, para decir algo. O sea, todos somos responsables. Y Pedro dice, si quieres crecer saludable y continuamente en el reino de Dios, tienes que aborrecer todo lo que éticamente y moralmente se considere dañino. Mire, el apóstol Pablo le dice a los cristianos en Corinto, capítulo 10, versículo 23 de la primera carta. Pablo dice, algunos de ustedes, traducción en lenguaje actual, algunos de ustedes dicen, le dice a los corintios, yo soy libre de hacer lo que quiera. Y diga conmigo, no solo los corintios, ¿verdad? Los corintios le decían a Pablo, Pablo, nosotros somos libres de hacer lo que queremos. Y Pablo les escribe aquí en la primera carta y dice, Pablo, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. No todo lo que uno quiere fortalece la vida espiritual. La semana pasada estaba, era un grupito de personas que estaban platicando y yo no era parte del grupo, pero estaba cerca de ellos. Y una muchacha estaba tratando de convencer a su mamá que dejara de fumar. Su mamá es cristiana, pero no puede dejar el vicio de fumar. Y su hija le dice, mamá, tú tienes que dejar ese vicio. Y dijo ella, ¿por qué? Yo soy libre, yo voy a hacer lo que quiero con mi vida. Le dijo la muchacha, me dio gusto lo que le dijo. Le dijo, mamá, es verdad, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero ya te lo dijo el doctor y ya tu cuerpo te lo está diciendo también. Te estás afectando el cerebro, te estás afectando tus pulmones, te estás afectando y empezó a mencionarle todo lo que el doctor había dicho, que el cigarro le estaba haciendo daño. Entonces, ¿ella era libre de fumar? Sí, pero no le conviene, no le edifica, no le trae salud a su cuerpo. Entonces el apóstol Pablo le dice a los corintios, ustedes dicen que son libres de hacer lo que quieren. Está bien, es cierto, pero claro que sí, pero no todo lo que uno quiere le conviene. Como yo siempre le digo, esta carne, hablando de la naturaleza pecaminosa, lo que quiere es carne. O sea, esta carne no cree usted que si usted la quiere meter a ayunar y la carne dice, oh wow, qué lindo, hay que ayunar. No es cierto, hermano. Esta carne trata de que le demos lo que quiere la carne. Y ahí es donde viene la guerra espiritual, la lucha de lo que me conviene hacer. Porque Pablo dice en la Reina Valera, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, el primer consejo que el apóstol Pedro hace es aborrecer todo lo que éticamente y moralmente es dañino para nosotros. Lo segundo que Pedro señala es que hay que evitar todo engaño. Y esto es recíproco. Puede ser que Pedro está diciendo, dejen de engañar a la gente. Pero cuando lo miramos del otro lado, puede estar diciendo, no dejen que los engañen a ustedes. Y esa segunda parte pienso que es
válida en este tiempo. No deje que nadie lo engañe. O sea, debemos mantenernos despiertos, como Pablo le dice a los Efesios capítulo 5 y versículo 5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, porque el avaro es idólatra porque pone su mirada, su corazón, sus intereses en las cosas de este mundo. Pero Pablo termina diciéndole a los efesios: no se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos aquellos que le desobedecen. No se dejen engañar. Manantial de amor, querida iglesia alrededor del mundo, no se dejen engañar por ofertas baratas. Mire que ahora hay ministerios que el mismo demonio los ha levantado para enseñarle a la gente que no te tienes que consagrar, no tienes que privarte de nada. Tú puedes hacer lo que quieras porque Jesús ya pagó todo en la cruz del Calvario. Se oye bonito, pero entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? La Biblia nos enseña que debemos de ser diferentes. El apóstol Pedro dice que nuestra manera de vivir tiene que ser diferente, porque nosotros estamos siguiendo las pisadas de Cristo. Pero usted se va a dar cuenta que ahora hay mucho ministerio donde no tienes que preocuparte por nada. Tú haz lo que quieras. Ya Cristo pagó todo. Pues entonces, pues démosle vuelo a la hilacha, como dicen, y ya no hay que hacer nada. Eso no es lo que la Biblia dice. Entonces Pedro dice que hay que aborrecer lo que éticamente o moralmente es dañino, pero también no hay que dejarse engañar, ni tampoco hay que engañar a nadie. Y luego, número 3, dice Pedro, hay que renunciar a la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Lo anoté, lo que el diccionario de la Real Academia dice acerca de hipocresía. Hipocresía dice que es fingir una cualidad, un sentimiento o una virtud que no se tiene. Por ahí hay un dicho popular que lo hemos aprendido desde hace mucho tiempo, y dice: dime de lo que presumes y te diré lo que careces. Y aquí el diccionario de la Real Academia dice que hipocresía es fingir una cualidad o sentimiento o virtud que no se tiene. Hermanos, no tenemos que engañar a nadie, que presumir a nadie. O sea, debemos entender que estamos todos en el mismo ring, en la misma carrera. Tenemos que forzarnos, ayudarnos mutuamente. Por eso yo siempre digo a las personas, cuando estamos en consejería o lo que sea: tú puedes decirme lo que quieras, puedes contarme lo que quieras, no me sorprende nada de lo que me puedan decir. ¿Por qué? Porque número uno, ya tengo 40 años trabajando en esto y ya escuché de todo. Número 2, porque yo soy humano como tú. Tengo las mismas tentaciones, me enfrento a los mismos desafíos. Entonces debemos de entender que por eso somos miembros los unos a los otros del cuerpo de Cristo, para ayudarnos mutuamente. No debemos de presumir lo que no somos. Qué lindo cuando de repente estamos pasando una crisis, pero podemos rodearnos de gente que nos apoya, que nos abraza, con quien podemos decirle lo que lo está pasando y nos ayudan. Pero qué triste cuando te encuentras con personas y le dices: ¿cómo estás? Oh, gloria a Dios, aleluya. Hasta lenguas te hablan y dicen: no, yo estoy muy bien, gracias a Dios, no me falta nada. Pero para la siguiente semana ya no quiere venir a la iglesia. Para la siguiente semana ya no quiere hacer nada. Dice: no, estoy agüitado. Esa es una palabra en griego. Entonces, la hipocresía. Miren, hermano, yo estoy controlando mi equipo para poder transmitir lo que Dios me dijo de la mejor manera. No quiero que mi grito, mi emoción le vayan a robar el mensaje. Pero la hipocresía es lo que le ha hecho más daño a la iglesia que otra cosa. Yo te puedo, hermano, dar cátedra de personas que hoy, por ejemplo, por poner un ejemplo, hoy domingo, me pueden decir: pastor, démosle, yo estoy contigo y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Pero ya mañana ya no me quiere hablar. Ya mañana ya no quiere ir a la iglesia. Entonces, la hipocresía, mire usted que el capítulo 23 de Mateo
Tome nota porque aquí en 40, una hora yo no tengo el tiempo para desglosarle todo, pero ahí en su casa usted con un cafecito lea todos los pasajes que le estoy dando. Capítulo 23 de Mateo describe todos los conflictos que Jesús tuvo con los religiosos de su tiempo, los cuales él llamó hipócritas. Y usted va a ver que en todo el capítulo, especialmente del versículo 1 hasta el 36, Jesús, este capítulo registra los severos reproches de Jesús en contra de la hipocresía. Y oiga usted, que no era con gente que no sabía de Dios. Le digo algo, Jesús no tuvo problemas con los pecadores. Con los pecadores él iba a su casa, comía con ellos, hasta se invitaba solo. Tremendo Jesús, ¿no? Un día Zaqueo está subido en un árbol, aquel estaba nomás queriendo mirarlo. Y Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol, porque hoy es necesario que pose en tu casa. What? Zaqueo, vieja, y tenemos que darle, porque Zaqueo no lo estaba invitando él, le dijo: hoy es necesario que esté en tu casa. Mire usted que Jesús no tuvo problemas con los pecadores, con ellos comía, a ellos los abrazaba, los perdonaba, los sanaba. El problema de Jesús fue con los religiosos de su tiempo. Y el capítulo 23 de Mateo registra por lo menos 8 declaraciones de Jesús diciéndole: ay de ustedes, fariseos hipócritas, ay de ustedes, fariseos hipócritas. Y allí usted puede leerlo en su casa, cómo Jesús tuvo dificultad con la hipocresía de esta gente. De hecho, en los versículos primeros de este capítulo, Jesús le dice a sus discípulos: allí en la cátedra de Moisés, ahí están los publicanos, están los fariseos, ahí están los escribas. Hagan todo lo que ellos les pidan que hagan, pero no los imiten. Qué tremendo, porque ellos enseñan algo que no lo viven. Algo que a mí me intriga y que lo mantengo, y le pido al Señor que me ayude para mantenerlo, son las palabras de mi pastor. Él siempre me dice: mijo, así me dice de cariño, mijo, nunca predique un mensaje que usted no está viviendo. Nunca le enseñe nada a la gente que usted no está viviendo. Porque usted se va a dar cuenta que de repente la gente dice: no, usted reciba la palabra, no me mire a mí. What? Si la Biblia dice que una fuente amarga no puede dar agua dulce. Entonces me gusta cómo no creo que me lo dice así muy sexy, no, me lo dice con autoridad. Nunca predique algo que usted no vive. Si usted va a predicar una palabra, si usted va a enseñar una palabra, que sea algo que usted lo está viviendo, porque usted está delante de Dios y Dios no está de acuerdo con los hipócritas. Y este capítulo 23 es cardíaco, como yo digo, en contra de la hipocresía. Entonces el tercer consejo de Pedro para crecer saludablemente y no estancarse es no participar en la hipocresía. Yo lo miro de esta manera: la hipocresía es como cuando usted va con el doctor. ¿Quién va al doctor nomás porque tiene ganas de verlo? Le digo algo, no me gusta ir con el doctor. Ya cuando voy es porque ya no hay otra alternativa. Imagínese que usted va con el doctor y el doctor le dice: ¿cuál es la razón de tu visita? Le dice: no, estaba pensando en usted, nomás quería visitarlo y aquí le traigo unos tamalitos, ¿verdad? Eso no pasa. Entonces imagínese que usted va enfrente del doctor, pero no le dice qué es lo que le duele. Usted va a salir peor que como entró, con el mismo dolor y sin sus $300 que cuesta la consulta. Imagínese que nosotros venimos delante de Dios presumiéndole, como aquel fariseo, ¿se acuerdan ustedes? Dios, te doy gracias porque ayuno 2 veces por semana, diezmo de todo lo que tengo, oro 3 veces al día, y no soy tan pecador como este publicano, el que estaba ya a un ladito de él. Y el publicano: Dios, perdóname porque yo soy un gran pecador. Y Jesús dice que el publicano, que es verdad que era pecador, salió justificado, pero el fariseo que hizo alarde de lo que él era no salió justificado. Entonces, no a la hipocresía. Número 4, consejo número 4 del apóstol Pedro es rechazar la envidia. Mire, hermano, la envidia no se oye así como tan
como tan agresiva, ¿verdad? La envidia no se oye así tan agresiva como el asesinato, como el aborto, como la homosexualidad. No se oye tan agresiva, pero la envidia está en en la misma categoría. Cuando usted lee Gálatas capítulo 5, por ejemplo, donde están las obras de la carne, que no son las obras de la carne de este cuerpo humano, son las obras de la naturaleza pecaminosa. Porque cuando el apóstol Pablo habla aquí de carne, no está usando el término griego para cuerpo humano, está usando el término griego sar, que lo que significa es la naturaleza pecaminosa. Porque entonces diría las obras de la carne, que es el sueño, el hambre, el cansancio. No, está las obras de la naturaleza pecaminosa. Esa es otra enseñanza. Pero aquí Pedro dice, hay que desechar la envidia. Y mire usted que la envidia es fácil. ¿Cuántos alguna vez han envidiado algo? Más vale que levante la mano, porque acabo de decir la otra cosa. Hermanos, es fácil envidiar. Es tan fácil como parpadear. Uy, qué bonito carro que tiene el hermano. Pero ¿qué tiene él que yo no tengo? ¿Por qué yo no manejo uno como el de él? Es fácil envidiar y hasta lo justificamos. A veces hasta le decimos, Señor, pero mira que yo que oro, que ayuno, que yo hago todo lo que puedo, pero yo no puedo tener todo lo que tiene el hermano Pánfilo. Mira cómo lo has bendecido. El otro día me preguntó una señora y me dijo, oye, pastor, ¿y el hermano Pánfilo viene para acá? Y le digo, no, es un nombre ficticio para no ir a atropellar a nadie. La envidia, oiga esto usted por favor, la envidia no trabaja sola. La envidia tiene una aliada muy fiel, por cierto, y es el celo, los celos. Esos celos malignos, cuando de repente te molestas cuando alguien tiene algo bonito y tú no lo tienes. Y dice, pero como que Dios es injusto, como que Dios a uno le da la bendición así con la cuchara grande y a otro nomás con un goterito, ¿verdad? Como que Dios es injusto, porque es que yo no tengo todo lo que quisiera tener. Envidia. El apóstol Pablo dice que hay que estar contentos con lo que tenemos. Si tenemos comida y techo, estemos felices. Si tenemos abrigo, estemos felices. Hay que estar contentos con lo que tenemos. Entonces la envidia entra por los celos y tiene otra aliada a la envidia que se llama la mentira. ¿A cuántos se les ha salido una mentira de repente? Uy, hermano, como dice un amigo mío, si te cuento llora, mi negro, porque una mentira se sale en menos que usted lo piense. Ni permiso pide y cuando quiera. Y bueno, lo bueno que ahora, qué bueno que se inventaron los colores para las mentiras, ¿verdad? Ahora hay mentiritas blancas, hay unas que ya son grises, casi pegándole a negro. Pero la Biblia no da color de mentira, mentira es mentira. Ahora, mire lo mortal de la mentira. Dice el Salmo 101:7 que ningún mentiroso permanecerá en la presencia de Dios. Vuelvo a ver a su hermano que está a su lado y dígale, qué bueno que tú no eres así. Dice, ningún mentiroso permanecerá en mi presencia. Proverbios 12:22 dice, Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Efesios 4:25 dice, así que dejen de decir mentiras unos a otros y digan siempre la verdad, porque somos miembros los unos a los otros del mismo cuerpo de Cristo. El segundo asunto que el apóstol Pedro señala aquí acerca de cómo crecer saludable y permanente, seguir creciendo siempre, es no participar en los chismes. Esto ya ni quiero meterme en ese lío, porque pienso que esto es algo que casi sale como natural, ¿verdad? Hermano, ¿ya te diste cuenta de lo que al hermano Chonito le está pasando? Te lo cuento nomás para que oremos, hermano. Lo que quiere nomás es que no se aguanta, ¿verdad? No se aguanta. Como un muchacho me dijo el otro día, es que lo miraba todo inquieto y caminaba para un lado y para otro. ¿Y qué pasó? ¿Te pasa algo? No, dijo, es que me acaban de platicar algo, pero me dijeron que es confidencial, pero no me aguanto por decírtelo. Pues suéltalo.
el chisme, hermano, es tan natural que se camuflaja a veces de asuntos inocentes, hermano. Le voy a decir para que oremos. Se pone así tan espiritual que no se ora, hermano. Es nomás porque quiere saber el mitote, ¿verdad? Entonces, mire, el chisme ha hecho estragos en la vida de muchas personas. ¿Sabe usted que los chismes son causantes de asesinatos, de robos, de separación de la familia? Dice Salomón, que es el hombre más sabio, ahí en Proverbios 16:28, dice Salomón: el perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. No necesito ni preguntarle. Todos ustedes saben que de repente un amigo suyo dejó de hablarle algún día, y cuando usted se dio cuenta fue que alguien le dijo, que le dijeron que por allí oyó que algo había pasado y se perdió una amistad por un chisme. Entonces, mire que la vida cristiana no es así tan difícil. Lo que hay que ver, qué es lo que nos quita el crecimiento. Le pregunto algo, usted que es padre o es madre, ¿usted se la pasa orando para que su hijo crezca? No, el crecimiento es automático. Ningún padre está: padre, por favor, que mi hijo crezca, que está muy chiquito. No, él va a crecer. El trabajo de los padres es cuidar que ese niño esté saludable, cuidar que esté comiendo bien, que esté bien nutrido. Entonces el crecimiento viene como una consecuencia. En la vida espiritual es igual. O sea, el crecimiento, usted no va a crecer, yo no voy a crecer espiritualmente porque venga un apóstol y me ponga las manos, porque venga un pastor y me ponga las manos, porque venga un profeta y me ponga las manos y me diga crece. No es cierto, así no trabaja. Esa es una falacia. O sea, el crecimiento viene cuando nosotros concienzudamente o intencionalmente tratamos de separarnos de aquellas cosas que nos roban el crecimiento. Si usted tiene un chico que no quiere comer, que no quiere alimentarse bien, que nomás puro juguetear y puras chucherías, ese niño va a crecer desnutrido. Entonces la vida cristiana es igual. Necesitamos saber cómo poder crecer, que es lo que estamos mirando. Y Pedro dice que hay que dejar estos 6 asuntos que nos están perjudicando. El chisme ha separado iglesias. El chisme ha roto familias. El chisme ha arruinado matrimonios. El chisme ha sido causante de tantos males que la sociedad vive en este tiempo. Iglesia amada, nosotros debemos hacer la diferencia en un mundo que está convulsionado en tanta mentira, chisme, envidia, odio y todo lo demás. Por último, el apóstol Pedro dice que hay que saciarse para crecer saludable y ser constante en el crecimiento. Hay que saciarse de la palabra de Dios. Y me gusta como lo dice el apóstol Pedro, así como un niño recién nacido. Un niño recién nacido, si usted no le da su lechita, aquí no tenemos un chiquito ahorita, pero si tuviéramos un chiquito aquí entre nosotros y a él le da hambre y usted no le da su lechita, él empieza a llorar. A él no le importa si está al lado de usted, quién es usted. A él no le importa que está en la iglesia. A él no le importa que está al momento de la predicación. Él empieza a llorar y no le suelte el grito hasta que le dé su lechita. Por eso Pedro dice: hay que ansiar como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. No puro, porque si la haga adulterada también le va a dar una diarrea, ¿verdad? ¿Verdad? Si la leche adulterada a un niño se enferma, le da diarrea. Ya casi le iba a decir una diarrea espiritual, pero no creo que hay, ¿verdad? Como dijo esos codazos cristianos, que nomás que no van a hacer pecosones cristianos, codazos cristianos. Hay que llenarnos de la palabra del Señor. Hermanos, Dios nos dejó esta palabra para perfeccionarnos, para santificarnos, para ayudarnos a crecer. Dios nos dejó esta palabra nomás para tenerla como un amuleto de buena suerte. Ve que hay muchos cristianos, que bueno que aquí no, pero hay muchos cristianos que tienen su Biblia abierta en el Salmo 91 sobre el televisión, porque dice así: para cuando esté mirando esa novela, cualquier mal espíritu que no se vaya a meter, ¿verdad? Y ahí tiene la Biblia en el Salmo 91 sobre la televisión, sobre cualquier otro lugar, como un amuleto. Dios nos dejó su palabra para crecer, para
para crecer saludable, para fortalecernos, para desarrollar en la vida cristiana. Una niña le preguntó a su mamá el otro día y le dijo: mami, ¿y de quién es la Biblia? Dijo la mamá: mi hija, la Biblia es de Dios. No, pues hay que regresársela porque esta casa nadie la está leyendo. Porque tenemos todas las versiones de la Biblia, pero no estamos leyendo la palabra. Hermano, es fácil saber cuando un cristiano está leyendo la Biblia y cuando no la está leyendo. No se preocupen, no me voy a meter en ese terreno. Lo que le quiero decir es que cuando estamos llenos de la palabra de Dios, la gente lo va a notar. Cuando usted platica, se va a notar que usted sabe la Biblia. No conocer la palabra del Señor es como no estar comiendo saludablemente en lo natural. Y usted se va a dar cuenta que cuando estamos comiendo bien, se nota, ¿verdad? Algunos se los nota más que otros, pero siempre se nota cuando estamos comiendo bien. Jesucristo le dice al Padre en la oración, después de resucitado, le dice: Padre, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Colosenses 3:16, el apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Hermanos, cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en nosotros, lo que va a salir de nuestra boca es la palabra de Dios. En momentos de dificultad, en momentos de tentación, le decía el domingo pasado, la palabra de Dios tiene que estar en la punta de la lengua de un cristiano para en el momento preciso, cuando estás enfrente de una dificultad, cuando estás enfrente de una tentación, cuando estás enfrente de un problema, la palabra de Dios sigue siendo viva. Y cuando declaramos la palabra de Dios con integridad en nuestros corazones, las cosas suceden, porque la palabra de Dios se defiende sola. Entonces, estos asuntos que el apóstol Pedro nos enseña aquí son asuntos que nos ayudan a crecer, pero no solamente nos ayudan a crecer la vida cristiana aquí, sino que también fortalecen la salvación, o sea que protegen nuestra salvación que Cristo nos ha dado. Ahora viene la gran pregunta aquí para finalizar: ¿para qué necesito crecer espiritualmente? Porque aunque usted no lo crea, hay cristianos, qué bueno que aquí no, pero como estamos transmitiendo para todo el mundo, hay cristianos que dicen: pero ¿para qué voy a crecer? Aquí vino un chico que quería tocar la guitarra, y cuando yo llamé a los muchachos para lo de la música, para que tuviéramos un día de ayuno y oración, él me dijo: pero pastor, ¿pero de cuándo acá los músicos tienen que ayunar y orar? Si nosotros no vamos a venir a orar, vamos a venir a tocar. Nosotros los músicos lo que tenemos que practicar y pulirlo, que se oiga bonito. Eso de la oración, el ayuno, déjelo para los evangelistas, para los pastores, para los ministros. Y le dije: mijo, te equivocaste de puerta, esta es una iglesia. O sea, aunque se oye raro que esté pasando esto, pero hay cristianos que: pero ¿para qué voy a crecer? Yo no soy ni predicador, yo no soy ni profeta, no soy ni pastor, no soy ni apóstol. ¿Para qué voy a crecer? Yo nomás me conformo con oír la palabra, ¿verdad? No, es que el crecimiento no tiene que ver tanto con asuntos ministeriales. El crecimiento tiene que ver con nuestra relación con Dios y saber que estamos de pasadita en esta tierra. ¿Para qué necesito crecer? Número uno, necesito crecer para no ser engañado, para que nadie me engañe. Hermano, usted sabe, cuando usted sabe lo que la palabra de Dios dice, nadie le puede sacar de la fe y las convicciones que usted tiene. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Dijo Pablo se fue hasta los extremos, ¿no? O sea, ya para quitarle de un solo la posibilidad de dejarse engañar. Pablo dice: si alguien viene y les predica un evangelio diferente del que yo les he predicado, el tal sea anatema, lo cual quiere decir que le caiga el juicio de Dios. Y se fue al extremo para que ya no haya otra posibilidad. Dice: si un ángel del cielo viene y les predica un evangelio del que yo les he predicado, dice el apóstol Pablo, el tal sea anatema. Cuando un creyente no conoce la palabra del Señor,
no tiene nada que perder según él. Y por eso es que ahora tú lo miras creyendo en la Trinidad, por ejemplo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya mañana lo miras diciendo que nomás es Jesús. Para el otro año lo mira diciendo, no, nomás es Jehová. Es Jehová, Jesús no. El Espíritu Santo menos. Para el otro año ella lo mira creyendo otra cosa. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios. Mis queridos, necesitamos crecer para no ser engañados. Hoy que estamos en la era de la tecnología es una belleza, hermano. O sea, es algo que si lo utilizamos para lo bueno. Mire, por ejemplo, ahorita estamos llegando a todo el mundo con este mensaje. Esa es la tecnología. Pero la tecnología, si usted no la sabe utilizar, lo pierde. Por ejemplo, usted va y pone en Google, por ejemplo, porque Google lo que no sabe se lo inventa. Y usted pone en Google cualquier pregunta para preguntar algo, usted va a agarrar miles de respuestas, pero usted no sabe quién le está respondiendo. Puede ser que el que puso esa respuesta puede ser un satanista, puede ser un santero, puede ser un ateo, puede ser cualquier persona. Entonces usted no puede confiarse que las redes sociales, que Google y todo lo que está poniendo allí, eso es lo que usted necesita. Usted necesita leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios se defiende sola. En los tiempos cambian, las culturas son diferentes, pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios siempre, eternamente y para siempre. Entonces necesitamos crecer para no ser engañados. El apóstol Pedro dice en el capítulo 5, versículo 8, dice: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo anda por allí rugiente, buscando a quien devorar. Necesitamos crecer para no ser engañados por cualquier viento de doctrina. Número 2, necesitamos crecer para ser fructíferos, productivos en el reino de Dios. Necesitamos crecer para poder ser productivos en las manos de Dios. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Allí en Juan 15:16, yo los escogí a ustedes y los he plantado para que lleven fruto y para que su fruto permanezca. Entonces, la vida cristiana es como así lo figuró Jesús. Capítulo 15 de Juan está hablando de la vid, ¿verdad? Jesús predicaba en el camino y pasaban cerca de los viñedos, y Jesús habla de los viñedos. Pasaban cerca donde había muchos árboles de olivo, pues él les hablaba de los olivos. Tenía una manera muy práctica de predicar acerca de lo que la gente conocía. Y Jesús compara la vida cristiana como una planta. Y Jesús dice: yo los escogí, los planté a ustedes para que lleven fruto y para que su fruto permanezca. Entonces necesito crecer para ser fructífero en el reino de Dios y cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Porque Dios nos ha plantado como hijos suyos, nos ha plantado como discípulos, nos ha plantado como lo que Él nos haya dado en los lugares, para dar fruto, para crecer, para ser productivos para el reino de Dios. Y por último, número 3, el tercer asunto por el cual necesitamos crecer en la vida cristiana. Acuérdense que estamos hablando creciendo en Cristo. El tercer asunto por lo que necesitamos crecer es para estar preparados para el gran día. ¿Cuál es el gran día? El gran día es cuando vamos a enfrentarnos a la realidad con Cristo. Puede ser que el rapto de la iglesia, estar preparados para el rapto de la iglesia. Pero si nos toca colgar los tenis, como dicen por ahí, antes de que Cristo venga a levantar a su iglesia, debemos estar preparados para esa bajada al sepulcro. No me mire así de triste, por favor, porque me va a poner triste a mí también. Sí, porque cuando hablamos de muerte uno piensa como, mire, hablar de muerte uno piensa como que ya se lo están acabando.
Si la muerte únicamente es el puentecito que nos va a llevar de esta vida pasajera a la eternidad. Ahora, oiga lo que le voy a decir. El problema no es morir, hermano. El problema es morir y no estar preparado para ese encuentro glorioso con Jesús. Porque si no estamos preparados, entonces sí, el asunto está tremendo, ¿no? Dicen que una señora, siempre que le hablaban de Cristo, quiere recibir a Cristo, quiere ir a la iglesia, y la señora siempre decía, ya merito, ¿verdad? Es un dicho que tiene, ¿no? Y cuando nos va a acompañar a la iglesia, decía, ya merito. Y lo que quería decir que ya casi, ¿no? Pero cuando estaba ya para morir, llegaron y le preguntó una señora, le dijo, quisiera ir a la iglesia. Y ahora ya no le dijo ya merito, le dijo ya merón. Y cuando volvió, porque regresó afortunadamente, porque Dios es bueno, cuando volvió le preguntaron, ¿y por qué ya cuando estaba para morirse no dijo ya merito, no que dijo ya merón? No, mija, si lo que estaba mirando eran de llamas que me estaban esperando y ya casi me metían a ese fuego. Ahí ya no le salió el llamerito, ¿no? Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Cuál es el día para el que tenemos que estar preparados? Puede ser el rapto de la iglesia o puede ser el día que vamos a bajar al sepulcro. Hermanos queridos, cuando un cristiano se va de esta tierra, por eso es que la gente piensa que estamos locos, ¿no? Sí, porque la gente que no tiene esperanza y se le va a un familiar, ¿qué es lo que hace? Se viste de negro, de luto, lloran. Hay lugares donde la familia es así muy distraída y no le gusta llorar, pues le pagan un borrachito para que vaya a llorar, para que haya alguien que llore. Y no es broma, hay lugares que le pagan a la gente para que llore, y porque quieren que haya luto. Y la gente piensa que estamos locos porque cuando se nos muere a nosotros un hermano de la iglesia, un familiar, una fiesta hacemos. Yo acabo de estar en un funeral, oiga hermano, con mariachi. Eso parecía era como en realidad una fiesta. Con mariachi, vaya que sabían tocar esto. Sí. Le pregunté a una muchacha que era la hija del difunto, le digo, oiga, ¿y a quién se le ocurrió tener la fiesta? No, que mi papá lo dejó en el testamento. Su papá era un ministro. Él dijo, cuando yo me muera, quiero que me toquen mariachi. Aleluya. Entonces yo no sé qué le gusta más a usted. ¿Le gusta la banda? ¿Le gusta el reggaetón? Pues déjenoslo saber, porque así para no tocarle lo que no le guste, ¿no? Quiero que se lleve esto en el corazón este día. ¿Por qué es tan urgente crecer en la vida cristiana para ese día? Oiga, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos debe de estar enfocado en ese día, cuando nos vamos a encontrar cara a cara con el Cristo maravilloso que ahora adoramos por la fe, con el Cristo que ahora lo adoramos sin tocarlo, sin verlo. Viene el día cuando vamos a estar cara a cara con Él. Hermano, es lo más glorioso que nos va a pasar, pero tenemos que estar preparados para ese día. Entonces, si usted no se acuerda de nada de lo que platicamos hoy, acuérdese de esto: usted necesita crecer en la vida cristiana, en la vida espiritual, porque usted necesita estar preparado para cuando Cristo venga o cuando tenga que bajar al sepulcro. Mateo 28:42 dice Jesús: manténganse despiertos, porque ustedes no saben el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay que estar despierto esperándolo, como si va a venir en un ratito más. Y el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 10 versículo 37: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el 38 dice: mas el justo vivirá por fe, pero si retrocediere no agradará mi alma. Mi querida manantial de amor y naciones del mundo, la iglesia que está en todo el mundo, mi consejo en el nombre del Señor hoy es: sigan creciendo
sigan creciendo. Siga creciendo en sabiduría, siga creciendo en santidad, siga creciendo en temor de Dios, siga creciendo en todo lo que usted hace, en servicio, en entrega, en todo lo que hace. Siga creciendo, porque la vida del cristiano es una vida de constante crecimiento. Dice la Biblia que somos como la luz de la aurora. ¿Cuántos saben quién es la aurora? No es una señora, yo sé que está ese nombre también, ¿verdad? Tengo una amiga que se llama Aurora, pero no estoy hablando de ella. La aurora es ese amanecer muy bonito que mira como que ya va a amanecer, pero apenas se mira, de repente cada rato va más claro hasta que de repente sale el sol. Dice la Biblia que la vida nuestra, la del cristiano, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pablo le dice a los Corintios capítulo 15 versículo 58: estén firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios siempre, siempre. Y añade: porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos amados, aprovechemos al máximo cada oportunidad que tengamos para hacer la obra de Dios, para hacer lo que Dios nos permita hacer en esta tierra, porque el día viene cuando ya no vamos a poder hacer nada, cuando ya no vamos a poder trabajar. Salomón, que es el hombre más sabio, dice: todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Cierra tus ojos un momentito, por favor, si puedes. Y yo quiero que de una manera concienzuda vengamos delante de Dios en este día y digámosle: Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a avanzar en tu reino. Usted y yo sabemos si estamos creciendo en la obra del Señor. Usted y yo sabemos si estamos estancados. Necesitamos crecer, porque solamente si estamos creciendo es que vamos a poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Solamente si estamos creciendo es que no vamos a ser víctimas de los engaños de Satanás. Dígale: Señor, ayúdame a crecer. Ya escuché tu palabra, ya miré esos 6 asuntos que el apóstol Pedro nos ha dejado allí para que podamos crecer saludables, porque entendemos que vamos de pasadita en esta tierra, y viene el día cuando nos vamos a encontrar con el amado de nuestra alma. Vamos a encontrarnos con ese Cristo maravilloso que nos da la vida, que nos regala la vida. Pídele al Señor concienzudamente en este día: mi hermano, ¿quieres que te diga el anhelo más grande de mi corazón como pastor? Es verte crecer en la obra de Dios, verte triunfar, verte avanzar, verte desarrollar en diferentes ministerios, en diferentes dones que Dios ya puso en tu corazón, porque Dios nos ha dado dones, Dios nos ha capacitado, nos ha dado talentos. ¿Sabes? Mi deseo más grande es verte triunfar en la vida, es verte avanzar, que cada día la gracia de Dios, el favor de Dios sea más patente en la vida de cada uno de ustedes. Por eso les predico con todo mi corazón la palabra que Dios pone para ti y para mí en este día. Dile: Señor, quiero crecer, te quiero conocer más. Yo no quiero tener una idea vaga únicamente, una información. No quiero tener ni siquiera la teología correcta. Quiero tener una intimidad, quiero tener una comunión íntima contigo. No quiero conocerte de historia, no quiero conocerte de información. Quiero tener esa comunión contigo. La palabra en griego es prosnosis, una comunión íntima, no un conocimiento gnosis de información, sino una relación de padre e hijo, donde podemos vivir con Él cada día, como dice el evangelista Lucas de Jesús, creciendo en gracia para con Dios y en gracia para con la gente.
Porque tú y yo necesitamos crecer en gracia para con la gente. Se conoce en lo intelectual, se conoce como el don de gente, donde puedas congraciar con la gente, donde puedas caerle bien a la gente. Y no me diga yo no quiero caerle bien a nadie, porque eso sería un acto de engaño. Hermanos, es bonito caerle bien a la gente. Es bonito acercarse a la gente y que la gente se sienta halagada, está platicando contigo. De eso se trata. Que cuando tú te acerques a alguien, hablarle del amor de Cristo, esa persona se sienta atrapada y se sienta contenta de estar hablando contigo. Que no te saque la vuelta, que no se corra, que no se vaya. Señor, denos esa gracia, denos ese favor para poder hacer tu obra en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo. Iglesia amada, necesitamos crecer. La iglesia está a punto de entrar en una etapa de gloria que está profetizada ya por los profetas de Dios del Antiguo Testamento. Está en la Biblia. La iglesia está a punto de entrar a una etapa de gloria. Está a punto de entrar a una etapa donde la gloria de Dios se va a manifestar a través de sus hijos, a través de los creyentes, a través de usted, a través de usted, a través de usted. El Señor ha estado hablándonos, ha estado ministrándonos y diciendo: estoy a punto de hacer algo glorioso, algo grande, y lo voy a hacer a través de ustedes, a través de ustedes, ustedes que están aquí conmigo en este editorio, a través de ustedes. Dios lo va a hacer porque Dios tiene planes de bien para su iglesia. Dios tiene planes de bien para tu vida. Dios tiene planes de bien para tu ministerio. Aquí hay hombres y mujeres que Dios va a empezar a usar de una manera extraordinaria en este tiempo, pero necesitamos crecer. No podemos conformarnos con el mínimo de la vida cristiana. No podemos mantener una vida cristiana pasajera o liviana, porque lo que viene es gloria para la iglesia. Pero necesitamos estar dispuestos a sacrificarlo todo por Él, sacrificarlo todo por Cristo, porque Cristo es el que nos da la pauta, que nos da la gracia, que nos da todo para salir adelante. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy la gloria, te doy el honor a ti. Y te pido, Señor, que cada día nuestra vida pueda ser un instrumento para la gloria tuya, para la gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos creciendo siempre en la obra del Señor. Ayúdanos a mantenernos buscándote a ti, honrándote a ti siempre, cada día. Pídele a Dios en este día, mi hermano querido. Pídele a Dios que te ayude a crecer en gracia con Él, en gracia con los hombres, en gracia con las personas que te rodean. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Mientras la iglesia aquí me ayuda a orar por las naciones, yo quiero dirigir una palabra a mis amigos que amablemente han estado ya escuchándonos en este día. Mi amigo querido, la oportunidad es grande para ti en este día. Jesús está por venir a levantar a su iglesia y tú necesitas conocerlo a Él. Ahí donde tú estás, en cualquier lugar del mundo, entrégale tu corazón a Cristo hoy. Quiero dirigirte en una oración corta pero profunda para que tú le entregues tu corazón a Él. Repite conmigo esta oración. A todos los que estamos aquí, ayúdenme a repetir esta oración, apoyando a nuestros amigos que en cualquier lugar del mundo le están entregando su corazón a Cristo. Repite conmigo: Padre, gracias por haber mandado a tu Hijo a morir a esa cruz por mí. Aquí está mi corazón. Perdónalo, lávalo, límpialo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y te quiero servir el resto de mi vida. Padre, gracias por esas almas que se entregaron a ti en cualquier lugar del mundo. Sé con ellos, ayúdales, bendícelos, prospéralos. Ayúdalas a encontrar un lugar en donde puedan ser alimentados con el consejo de tu palabra. Mi amigo querido, tú que recibiste a Cristo, busca un lugar en donde puedas ser alimentado con el consejo de la palabra del Señor. Si vives en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Aquí
hay una familia, aquí hay un amigo, aquí hay un hogar donde queremos conocerte, queremos abrazarte. Ahí está toda la información relevante que tú necesitas saber para encontrarte con nosotros. Si Cristo no ha venido y todavía tenemos vida, aquí vamos a estar el próximo domingo para entregar un mensaje más de la palabra del Señor. Le mando un gran abrazo en el amor de Cristo y será hasta el próximo domingo.